Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Buenos días, hermanos, este es el devocional de la Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias con el tema El desánimo, arma satánica. Texto bíblico, Números capítulo 21, versículos 1 al 9. La palabra de Dios dice así: El rey cananeo de Arad habitaba en el Neguev, y cuando oyó que Israel venía por el camino de Atarim, salió a pelear contra ellos, y a algunos los hizo prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: Si tú pones este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. El Señor escuchó la petición de Israel y le entregó a los cananeos. Israel destruyó entonces a los cananeos y a sus ciudades, y a ese lugar lo llamó Jormam. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés: Haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Cuando llega la enfermedad y el desánimo a tu vida, pierdes todo lo que habías avanzado en el camino. En el capítulo 21 de Números vemos al pueblo de Israel desanimado, murmurando contra Dios y quejándose del pan, diciendo que su alma tenía fastidio ya de él. Y la razón de su desánimo fue porque el camino se le hizo más largo debido a que el rey de Edom no le permitió pasar por allí. Números capítulo 20 versículos 19 y 21. Tú no puedes permitir que este camino en el cual Jesús ya dijo que en el mundo tendríamos aflicción, en San Juan 16:33, te desanime. No permitas que las deudas te fastidien tu alma y te desanimen. No dejes que los problemas económicos fastidien tu alma. No dejes que tus emociones y tus sentimientos te desanimen. Tú debes cuidar de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, tu esposa, porque alguien puede estar desanimándolos. Y ese alguien es el diablo. En 1 de Pedro 5:8, el desánimo lo podríamos definir como los obstáculos en el camino por el cual el creyente tendrá que atravesar, pero sin permitir que aquello te desvíe. Lee Hebreos 13:12 y en Isaías 30:21. Tu vida se convertirá en un conformismo si ves tu vida igual y nunca cambias. Cuando un alma se fastidia, se desanima, llega la enfermedad. Cuando te desanimas, no tienes deseo de vivir. Hay quienes toman la decisión de terminar con su vida en un instante o reaccionan de manera brusca. Y hay otros que poco a poco van dejando que se pierda todo lo que han ganado en el camino, dejándose morir. Amados hermanos, quizás el camino es duro, quizás es difícil, pero que tu alma, que tu ser, que tú no te desanimes con las cosas de este mundo, que quizás alarguen tu camino porque quizás es el propósito de Dios y tú estás murmurando porque realmente todo esto tenía un propósito divino desde el principio, pues Edom es de la descendencia de Esaú y por tanto eran enemigos de Israel. Génesis 36,
1. Ahora bien, en el desierto habían serpientes. Ellas comenzaron a morder cuando el pueblo comenzó a tener desánimo, murmuración. Quizás todavía no tienes todo lo que Dios te prometió, todo lo que tú quieres, y aunque el camino por el que has pasado haya sido muy difícil y siga siendo difícil, has tenido victorias también, porque fuiste prisionero en Egipto, es decir, allá cuando estábamos prisioneros del pecado y Dios nos libertó. Y aunque pensamos que todavía estamos en el mismo camino, quiero decirte que la razón es porque cada vez que te dirijas hacia un nuevo lugar, habrá un nuevo camino por recorrer. Y lo único que podemos hacer es no permitir que ese camino, por muy difícil, por muchos obstáculos que lleguen, nos desanimen. No podemos permitirlo, porque por causa del fastidio viene el desánimo. Las serpientes te morderán y morirás como aquellas personas que murieron en el camino. Y es lamentable ver que siempre hay gente que muere en el camino y no por las serpientes, sino porque permiten que el camino los desanime. Amados hermanos, no seamos de los que mueren en el camino. Cuando estamos en desánimo, comenzamos a quejarnos de Dios, comenzamos a quejarnos del prójimo, comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos y comenzamos a quejarnos de lo poco que tenemos. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por este nuevo amanecer en nuestra vida. Te damos gracias porque contigo podemos cantar, podemos danzar, podemos estar gozosos y confiar en que tú harás siempre lo mejor. Nos gozamos en tu palabra, en tu poder, misericordia. Cuando nada tenga sentido para nosotros, Señor, cuando los problemas parezcan ser más grandes de lo que podemos soportar, cuando el desánimo, Señor, se presente en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos la mirada en Jesús, que debemos poner la mirada en Él siempre, consumador de la fe. Como dice tu palabra, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den cosecha, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo nos alegraremos en el Señor, nos gozaremos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Bautista Las Delicias, situada en Barranquilla, Colombia, calle 70B, número 39184, celular 310-629-56, correo electrónico iglebautista1999 @outlook.com. Que tenga bendecido día.